dejemos de bendecirnos, que ya suficiente maldición hay alrededor nuestro. Así que nosotros cambiamos el ámbito, la atmósfera con nuestras bendiciones y no dejemos de hacerlo. Esta semana estaba pensando que si hay algo que no me gustaría escuchar de Cristo Jesús, diciéndome a mí, es lo que le dijo a los líderes religiosos en aquel tiempo en que él anduvo caminando por la tierra, ¿no? Algo que él les dijo y que lo encontramos registrado en el capítulo 22 de Mateo. Mateo 22, 29, Jesús le dijo a los religiosos de aquel tiempo: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. La verdad que no quisiera escuchar nunca eso. Y en mis oraciones constantemente le pido al Señor que si me tiene que sacudir un poco, que me sacuda, pero que yo no sea un ignorante de su Escritura y de su poder. Y de su poder. Y yo creo que, hablando de poder, es tiempo de que nos tenemos que dar cuenta que la verdad del Evangelio es mucho más que el conocimiento de las Escrituras, ¿sí? Es decir, la verdad del Evangelio es mucho más de lo que está escrito en la Biblia que tenés en tu mano. Y quédense tranquilos que no voy a predicar ninguna herejía, no voy a agregar nada a lo que ya está escrito en la Biblia. Pero a lo que me refiero es que quizás solamente nos quedamos con lo que está escrito. Y es tiempo de empezar a darnos cuenta de que el Evangelio de Jesucristo también consiste en poder, ¿sí? En realidad no es ningún secreto, en realidad siempre estuvo escrito ahí. Quizá lo mencionamos muchas veces, probablemente escucharon muchos mensajes acerca de esto, ¿sí? Pero necesitamos empezar a entender y aplicar los principios del poder de Dios en nuestras vidas, no solamente para beneficio de nosotros mismos, sino aún para beneficio del mundo que nos rodea. Es decir, si algo puede cambiar el mundo en el cual vivimos y del cual muchas veces nos quejamos, aunque no deberíamos, ¿sí? Es el poder de Dios. Y ese poder de Dios ya está en nosotros, y de eso quiero que hablemos esta noche y que pensemos acerca del poder del cual la Biblia habla. La iglesia primitiva, de la cual leemos en la Biblia, nació en una plena demostración del poder de Dios. Es decir, cuando recién nacía y empezó a crecer la iglesia de Jesucristo, de la cual nosotros hoy somos parte, aunque estemos viviendo casi 2000 años después, es una iglesia que nació en una atmósfera de poder, en una atmósfera de milagros, en una atmósfera de señales. El mismo apóstol Pablo, yo quiero leerles varios pasajes esta noche. No espero que ustedes me sigan, pero sí que por lo menos tomen nota de los pasajes para que después los puedan revisar en su casa. El mismo apóstol Pablo decía, por ejemplo, en la primera carta que le escribió a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5, él decía así: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un poco más adelante, en la misma carta, pero en el capítulo 4, versículo 20, Pablo vuelve a hablar sobre esto y él enfatiza y declara que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Claro, en ese momento, en la iglesia de Corinto se estaba dando un fenómeno muy particular. Ese fenómeno tenía que ver con que los corintios hablaban mucho acerca de Dios, pero mostraban poco, ¿sí? Una característica de aquella iglesia, no de nosotros, ¿no es cierto? Bueno, al que le quede el poncho. Pero creo que nos está pasando lo mismo. Entonces necesitamos trabajar en un balance equilibrado respecto a esto. Conocimiento de la Escritura, pero también manifestación del poder de ese Dios que hablan las Escrituras. Jesús dejó a los creyentes con una gran misión, la de alcanzar al mundo con el Evangelio del Reino, pero esta tarea no se puede lograr exclusivamente con palabras.
Eso es lo que Pablo le estaba queriendo decir. Y como en aquella iglesia primitiva necesita haber demostración del poder de Dios. Sí, creo que todos hemos podido comprobar en alguna u otra manera, en algún momento de nuestras vidas, cuando le hablamos a alguien acerca de Jesucristo, pudimos comprobar que lo que nosotros le decíamos no causaba nada en la otra persona. Quizá nos frustramos, quizá nos desanimamos, o a lo mejor no produjo ningún efecto en nosotros, pero si realmente estábamos interesados en que la persona se convierta, quizá le predicamos, quizá le hablamos, le dimos folletos y demás, y no pasó nada, ¿no es cierto? Bueno, creo que es tiempo de que a esa palabra que estamos predicando, y que creo que no es equivocada, empecemos a agregarle poder de Dios. Y nos demos cuenta de que muchas personas, muchos hermanos, conocen mucho de las Escrituras, pero experimentan poco acerca del poder de Dios. De hecho, todavía en algunas iglesias se considera lo milagroso como algo del pasado. Es decir, se ha reemplazado lo milagroso con el razonamiento humano que demanda una explicación lógica, ¿sí? Es decir, si sucede algo que no se pueda explicar, lo descartamos. Lo echamos, lo ignoramos, ¿sí? Y la verdad es que el poder, las señales, los milagros de Dios siguen estando en pie, siguen siendo para este tiempo, siguen siendo para nosotros. Cuando nuestra fe está afirmada en el poder de Dios en lugar de estar afirmada en razonamientos de sabiduría humana, entonces comenzamos a experimentar lo que experimentó la iglesia primitiva. Allí dice la palabra en Marcos 16:20 que salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. ¿Sí? Es decir, cada vez que ellos predicaban había una señal que confirmaba que la palabra era verdadera. Había un milagro, había una manifestación de algo que no se podía explicar, pero que confirmaba la palabra de que Dios estaba allí presente queriendo salvar. ¿Sí? Lamentablemente hoy se está manifestando demasiado fuerte entre nosotros la religión. Y la religión es el simple intento del hombre de encontrarse con Dios, y eso no funciona así. Jesús mismo dijo que nadie puede acercarse al Padre si el Padre no lo atrae. Es decir, nosotros podemos fabricar 1000 religiones, 1000 formas de acercarnos al Padre, pero si Él no es quien nos está buscando, no podremos acercarnos a Él. De hecho, cada uno de nosotros que estamos aquí no se acercó a Dios porque alguien salió a predicar el Evangelio, sino porque Dios provocó el encuentro entre nosotros y aquel que nos predicó. ¿Sí? Dios es el que nos busca a nosotros. Entonces la religión intenta buscar a Dios y fabrica, inventa métodos los cuales solamente hacen que la iglesia se mantenga en mediocridad. El poder de Dios, en cambio, es la demostración visible del deseo que tiene el Padre de revelarse al hombre. ¿Sí? Cuando Dios se manifiesta con poder, queda bien claro de que el deseo de su corazón es manifestarse al hombre, a la mujer que anda por la vida. ¿Sí? Eso es poder de Dios. Claro, hoy creo que el diablo ha permitido, o el diablo ha usado los distintos tipos de poder para esconder el verdadero poder de Dios. Entonces, hoy vemos a nuestro alrededor muchos tipos de poderes: poderes políticos, poderes físicos, poderes religiosos, ¿sí? Poderes económicos, poderes, no sé, lo que sea, ¿no? Poderes militares. Pero el poder de Dios no tiene nada que ver con esos poderes que el mundo manifiesta, ¿sí? De hecho, tiene una estructura totalmente diferente, y Jesús lo dejó bien claro en Mateo capítulo 20. Sigan anotando cada vez que digo un texto. Mateo 20, versículos 25 al 28. Jesús hablaba con sus discípulos y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes tiene que ser el servidor, y el que quiera ser el primero tiene que ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, no vino para que le sirvan, está hablando de él mismo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la estructura de poder sobre la cual se fundamenta el poder del reino de Dios. Totalmente diferente a cualquier otro poder que se manifieste entre los seres humanos.
Cualquier otro tipo de poder que nosotros conocemos aquí tiene la intención de dominar, ¿sí? De subyugar a otros hombres. Y fue una orden que Dios nunca nos dio. Cuando Dios ordenó que señoreemos todo lo creado, nunca incluyó a otro hombre o a otra mujer. Al contrario, Jesús vino a enseñar que lo que tenemos que hacer con otro hombre o con otra mujer es servirle. Y los tipos de poder que nos rodean no tienen esa característica. Lamentablemente, ¿no? Entonces, poder del reino, poder espiritual tiene que ver con otra cosa. No estamos hablando de organizaciones religiosas hechas por el hombre, no estamos hablando de autoridad delegada a través de un voto, no es el voto de la mayoría que le da poder a alguien, aunque practiquemos eso en algunos casos, pero no estamos hablando de ese poder. No es la autoridad dada por un título o por una universidad o por un seminario, no es el poder basado en una educación o en una habilidad. El significado bíblico de la palabra poder es energía espiritual, eficacia, fuerza, ímpetu, maravilla, milagro, habilidad, fuerza, vigor. Es una fuerza sobrenatural que produce obras y milagros poderosos. Una palabra muy similar y que se deriva una de la otra es la palabra autoridad. La autoridad se refiere al poder legal, es decir, cuando usamos el poder legalmente en nombre de otro, entonces somos personas con autoridad, ¿sí? Por ejemplo, un policía que nos detiene en la calle tiene el poder, porque puede tener una pistola colgada en su cintura, pero también tiene la autoridad que está manifestada en el uniforme que lleva puesto, ¿no es cierto? Tiene la autoridad, representa al gobierno de turno, ¿sí? Y con esa autoridad puede detenernos, puede quitarnos el auto, puede hacer lo que quiera con nosotros. En otro momento, ese mismo policía probablemente ande por la calle como cualquiera de nosotros, ¿sí? Quizás inclusive portando su misma pistola en la cintura o en el bolsillo de su saco, ¿sí? Es decir, camina por la vida con poder, pero ya no lleva su placa, ya no lleva su uniforme, ya no está representando, ¿sí?, a la autoridad. Autoridad es cuando representamos legalmente el nombre de otro, y eso está asociado a poder, y es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Dios nos está desafiando en este tiempo, y creo que en todas las congregaciones alrededor del mundo debe estar pasando lo mismo, que Dios desafía a sus hijos a usar esa autoridad en nombre de Él, representando el reino de Dios para transformar el mundo que nos rodea. Transformarlo para que reine la justicia, la paz y el gozo, que son características solamente del reino de Dios. Pero para eso necesitamos desarrollar ese poder. Tenemos que saber que la fuente de poder no es ni más ni menos, y además es el único, es Dios, ¿sí? Es la única fuente de poder. Y aunque muchas veces digamos que el diablo también tiene poder, la verdad es que si hablamos literalmente, el diablo no tiene ningún poder. El diablo utiliza lo que nosotros le permitimos usar, ¿sí? Ayer en nuestro retiro con los líderes de la iglesia mencionábamos algo de esto, y yo recordaba aquel pasaje en la carta de Judas, donde el arcángel Miguel discute con el mismo diablo, con el mismo espíritu inmundo por el cuerpo de Moisés, y el arcángel Miguel dice la escritura ahí que no se atrevió a reprender al diablo. Claro, lo que pasa es que los ángeles no fueron creados con la autoridad para reprender al diablo, ¿sí? En ellos no funciona Proverbios 18:21. ¿Qué dice Proverbios 18:21? Dice que en la lengua está el poder de la vida y la muerte, pero eso no le corresponde a los ángeles. El diablo es un ángel caído, por lo tanto, él tampoco tiene ese poder. ¿De qué tiene que servirse él entonces para ejecutar poder en esta tierra? De la boca nuestra. Por eso él busca mentirnos y engañarnos, y a través del engaño él consigue utilizar nuestra lengua, y cuando nosotros hablamos algo en contra del reino de Dios o algo que simplemente no esté en los planes del Señor, le estamos dando permiso a él para ejecutar poder. ¿Se dan cuenta? Así es como funciona el poder, pero la única fuente de poder
es Dios. No hay otra fuente. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1, Romanos 13, 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Esa es la frase que quiero recalcar. No hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay, por Dios han sido constituidas. Las que hay, por Dios han sido constituidas. Entonces, Dios Padre es fuente de toda autoridad, fuente de todo poder. Ahora, Dios delegó el poder a su Hijo Jesucristo. Dice Mateo 28, 18, que Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? ¿Quién se la dio? Si la fuente de todo poder es Dios Padre, entonces ¿quién le dio la autoridad a Jesús? El mismo Padre. Entonces el Padre le delegó la autoridad a Jesús, ¿sí? ¿Y qué hizo Jesús con la autoridad? Nos la delegó a nosotros. ¿Vieron que a veces solemos mencionar la cadena de autoridad? Bueno, estamos hablando de esto, un poder que nace de la fuente que es Dios Padre, que le dio autoridad a su Hijo Jesucristo y a su vez Él nos la dio a nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? Dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra, dice el Señor, ¿no es cierto? Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Pregunto, ¿el Espíritu Santo ya vino? Sí, ya vino. ¿Está aquí presente? Amén. Entonces, el poder ya nos fue delegado, ¿sí? El poder sale de la fuente que es Dios Padre, Él se la delegó a Jesucristo y Jesucristo nos la delegó a nosotros. Con el único propósito de que sigamos extendiendo el reino como Él, de que usemos el poder como lo usó Él para glorificar a Dios y para extender su reino. Jesús mismo comenzó su ministerio con demostración de poder. Lo hizo con demostración con ministración de milagros, ¿sí? Acuérdense que lo primero que hizo Él cuando comienza su ministerio fue multiplicar el vino en una boda, en un casamiento, ¿no es cierto? Se había terminado en realidad y Él fabricó nuevo vino ahí, así que así comenzó su ministerio, así comenzaron a conocerlo y su ministerio siempre estuvo caracterizado por ese poder. Por ejemplo, vemos en Lucas 4:32, Lucas 4:32, que la gente se asombraba de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. En el mismo capítulo, pero versículo 36, dice que todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Sí? Así que la gente reconocía el poder en Jesús no solo porque predicaba el reino, sino porque lo demostraba con señales y poder. Luego más adelante Pedro en el libro de Hechos, capítulo 10, 38, Hechos 10, 38, Pedro dice, me refiero a Jesús, él venía hablando de esto, ¿no? Y dice, me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que el ministerio de Jesús comienza en medio de una atmósfera de milagros y poder, ¿sí? Así también comenzó la iglesia primitiva. Nació en demostración de poder, a tal punto que en Hechos 17:6 dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. También han venido acá. Es decir, la gente vio que su mundo se trastornaba por lo que ellos estaban haciendo, ¿sí? La iglesia primitiva afectó ciudades, afectó naciones enteras. Cuando uno se fija en el mapa de la época y uno ve cómo, por ejemplo, el ministerio de Pablo fue afectando a las distintas zonas a tal punto que él llegó en un momento de decir, me voy, no tengo ya dónde predicar, ¿sí? Zonas completas, totalmente llenas del poder del Evangelio. Hechos 8, del 6 al 8.
Dice, cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Felipe era un discípulo común y corriente, ni siquiera había sido discípulo de Jesús, pero era uno que se había convertido entre ellos. Dice, porque de muchas personas salían espíritus inmundos dando grandes gritos y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Qué había en aquella ciudad? Gran regocijo. ¿Cuántos quieren el regocijo de Neuquén? De Cipolletti, los que son de Cipolletti. De Plotier, los que son de Plotier. ¿Sí? Amén. ¿Quién más? ¿Allen? ¿Roca? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vengan? ¿Quieren el regocijo de su ciudad? Poder de Dios es la respuesta. El poder de Dios es la respuesta. ¿Sí? Cuando Pedro vino a Lida, por ejemplo, él encontró allí un hombre llamado Eneas. Esta historia está en Hechos capítulo 9, Hechos 9, 34 y 35. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. De inmediato se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Sí? Así que 2 ciudades afectadas por un milagro. Un solo milagro puede afectar 2 ciudades. Terrible, ¿no? ¿Queremos eso o no? Bien, es hora de empezar a pensar en esto en serio. En Jope, Pedro levantó de los muertos a una mujer llamada Dorcas. ¿Vieron? ¿Escucharon hablar de las Dorcas? ¿Sí? Bien. Las Dorcas vienen de ahí, y no entramos en detalles. Hechos capítulo 9. Versículo 42 dice, esto fue conocido en todo Jope y muchos creyeron en él. Entonces, cada demostración milagrosa del poder de Dios enfocó la atención en el Señor Jesucristo, ¿sí? Las manifestaciones de poder siempre señalan a Cristo. La manifestación de poder no es el fin del camino, no es el objetivo, es la señal. Y como toda señal, señala algo. Cuando ustedes salen de aquí, y ahí en la ruta, por ahí dice Bahía Blanca, 547 kilómetros, no llegaron a Bahía Blanca, solamente están viendo el cartel que les señala el camino hacia donde tienen que dirigir y por el cual deberán transitar durante 6 horas más o menos para poder llegar. La señal hace eso, la señal no te establece en el lugar, te muestra el camino. El poder de Dios que Dios nos dio justamente para eso, para que a través de los milagros mostremos a Cristo y la gente pueda llegar a Él. Esa es la intención del poder que Dios nos dio. Cada encuentro de poder en aquel tiempo en la iglesia primitiva producía multiplicación de la iglesia. Cada vez que había un milagro, el reino de Dios se extendía, una ciudad entera conocía a Cristo, o por lo menos un montón de gente se acercaba a Él. Para eso es el poder. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo para que nuestra nación se convierta? Necesitamos poder de Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuántos creen que necesitamos poder de Dios aquí? ¿Nos podemos poner de acuerdo los que estamos con la mano levantada para orar para que descienda el poder de Dios? ¿Podemos hacerlo cada día, Señor, que venga tu poder? ¿Amén? Miren, no es influencia política lo que necesitamos. A veces pensamos que si nuestros hermanos cristianos llegan al poder y empiezan a ejercer influencia política desde allí, entonces todo va a cambiar en nuestra nación. Déjenme decirles que no es así. Tenemos excelentes hermanos en puestos políticos, haciendo su tarea efectivísima para el reino de Dios. Desde hace años, décadas, que tenemos cristianos metidos ahí y el país no ha cambiado. Entonces, no es cuestión de esperar en aquellos hermanos que llegan a esos puestos. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea en donde estamos también. Mientras ellos la hacen donde están ahora, llámese, no sé, el grupo de concejales, llámese Senado de la Nación, llámese presidencia, donde estén esos hermanos, ellos harán su tarea en su círculo ahí. Pero nosotros tenemos que hacer la nuestra y cada uno mostrando el poder de Dios. Solamente así nuestro país puede cambiar. No es influencia política lo que necesitamos, ¿sí? No es más predicadores lo que necesitamos. Nosotros somos los predicadores. No es cuestión de simplemente pedir al Señor que se levanten predicadores en medio de las iglesias y nosotros quedarnos sentaditos y seguir pasando desapercibidos en nuestros propios barrios.
Quizá el Señor conteste la oración y se levanten muchos predicadores, pero a menos que ellos vayan a tu barrio a predicar, tu barrio no se va a convertir, porque tu barrio está esperando un milagro a través tuyo, porque vos sos el representante del reino en ese lugar. No es más predicadores lo que necesitamos, no es más evangelistas, no es más dinero para el ministerio. No estoy diciendo que no tengamos todo esto. Sí, tengamos hermanos en la política, por supuesto que sí. Tengamos más evangelistas, ningún problema. Tengamos más dinero en las iglesias, no hay problema con eso. Es más, nos vendría muy bien porque podríamos avanzar en otros proyectos que tenemos. Pero no es dinero lo que necesitamos. Lo que necesitamos es poder de Dios manifestado. Cuando Pedro y Juan, ¿se acuerdan aquella vez? Pasaron por frente a la puerta de Jerusalén. Había un paralítico ahí, que según se entiende por el contexto ya hacía años que estaba ahí pidiendo limosnas a la entrada del templo. Probablemente ya estaba ahí cuando Jesús predicó en ese lugar, pero por alguna razón que solo el Padre sabe, Jesús no lo sanó. Pero sí, un día llegaron Pedro y Juan a ese lugar, ¿sí? Y entonces él, como siempre acostumbraba, le pidió limosnas a ellos también. ¿Y qué le dijo Pedro? Le dijo, no tengo ni plata ni oro, ¿sí? Es decir, ellos eran pobres pescadores, ¿sí? Es cierto que probablemente en algún momento Pedro tuvo una, por lo menos Pedro, quizás Juan también, tuvieron una gran empresa pesquera, ¿sí? De hecho, siempre queda la incógnita de qué habrán hecho con esos peces de la famosa pesca milagrosa, ¿no? Si la vendieron, eso debe haber dado unos buenos réditos, ¿no? Imagínense, 2 barcas que no podían levantar una red que se rompía, la pesca debe ser tremenda. Pero por alguna razón, Pedro en este momento dice, mira, no tengo ni plata ni oro. Probablemente lo invirtieron todo en el reino porque entendieron que no es con plata como hay que moverse en el mundo. Por eso le dijo, pero lo que tengo te doy, ¿sí? Y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y inmediatamente, sin plata, sin oro, ese hombre comenzó a andar. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué necesitamos? Poder de Dios. Poder de Dios. Lo que ellos tenían era poder y era autoridad en el nombre de Jesús. Evidentemente, por estos contextos, ellos no tenían presupuesto de publicidad para llegar a la ciudad de Jerusalén. Ellos no podían pagar un cartel luminoso que anunciara el Evangelio, ¿sí? Ellos no podrían comprar una pantalla LED para ponerla en la esquina de la ciudad y que pase anuncios de la iglesia bautista de Jerusalén, ¿sí? No tenían presupuesto para eso. Ellos no tenían folletos impresos, ni siquiera tenían Biblias para regalar, como solemos hacer nosotros, ¿no? Inmediatamente cuando se nos presenta la oportunidad de predicar a alguien o cuando viene alguien por primera vez aquí, lo primero que hacemos es buscar un folleto. Che, ¿no hay un folletito por ahí? O una Biblia para regalar. Esta gente no tenía ni folletos impresos ni Biblia para regalar. Tenían poder. ¿Qué les parece que necesitamos nosotros? Vienen bien los folletos. Si tenemos Biblia para regalar, qué bueno que es, porque ya podemos empezar a discipular. Pero no es eso lo que necesitamos. Lo que necesitamos es poder de Dios. Tenían el poder de Dios y a través de la demostración de poder sus ciudades se fueron convirtiendo al rey. Entonces, otra vez confirmamos lo que decía el apóstol Pablo. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en... ¿Lo pueden decir un poquito más fuerte? En poder. ¿Cuántos aquí creen que pertenecen al reino de Dios? ¿Cuántos creen pertenecer al reino de Dios? Entonces cada uno de nosotros debe manifestar la gran característica del reino al cual pertenecemos. Y la gran característica es poder, ¿sí? Poder. Es importante que también tengamos en cuenta cuál es la base para ese poder. Y sobre qué fundamento se nos es permitido usar el poder. Ya sabemos nosotros que cuando Dios creó todo el mundo, lo único que hizo a su imagen y semejanza somos nosotros, ¿sí? Y a nosotros Dios nos dio un poder único que no le dio a ninguna otra criatura, a nada más ni nadie más de lo creado en el mundo. Solamente nosotros contamos con ese poder de Dios. Así que el hombre por creación es el portador ideal del poder de Dios.
Nosotros somos los portadores ideales del poder de Dios, ¿sí? Ahora, fíjense qué lejos que estamos de ser los portadores que Dios quiso. Nos damos cuenta cuando, por ejemplo, vemos la creación a nuestro alrededor, ¿no? Vamos a las montañas, ¿sí? Miramos ahí los cerros nevados, el paisaje, la mezcla de verde con el celeste del agua, el blanco de la nieve, el marrón de la montaña, ¿no es cierto? Y decimos, qué Dios poderoso que tenemos. Fíjense, en la naturaleza reconocemos el poder de Dios, pero nada de eso que estamos mirando fue creado para ser portador del poder. Así que, si lo que no fue creado para aportar poder de Dios nos está mostrando poder de Dios, ¿cuánto más nos deberíamos mostrar nosotros, que somos los portadores ideales del poder? Nosotros tendríamos que mostrar mucho más poder de lo que se puede ver en la naturaleza y que tanto nos fascina, ¿eh? Y tanto admiramos, ¿no es cierto? Somos los portadores ideales de los milagros operados por el Padre. No hay otro lugar donde el Padre quiera poner su milagro y donde, valga la frase, encaje un buen milagro. Nosotros tenemos el formato adecuado para que Dios instale un milagro en medio del mundo en el que vivimos. Y es cierto que muchos milagros hemos oído y visto por ahí a través, qué sé yo, de las mismas piedras, pero no es el formato ideal. El formato ideal somos nosotros. Somos los portadores del poder. El problema es que desde que decidimos andar por nuestra cuenta y separarnos de Dios, no estamos llevando encima ese poder. ¿Por qué? Porque Dios no deposita su gloria en cualquiera, ¿no es cierto? De hecho, Pablo lo dice cuando escribe a los Romanos en el capítulo 3, 23, que todos pecaron y por lo tanto, ¿cómo sigue? Están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, a causa de nuestro pecado, ya no estamos funcionando en la gloria de Dios, en ese ámbito donde el poder se manifiesta. ¿Sí? El poder de Dios se manifiesta en ámbitos de gloria. Y cuando Dios puede volver a depositar en nosotros la gloria, entonces el poder vuelve a funcionar. ¿Me entienden? ¿Sí? La única respuesta entonces a todo esto es que nos arrepintamos y que volvamos otra vez a ser dignos de portar la gloria de Dios. Cuando nos arrepentimos, entonces volvemos a transformarnos en los portadores ideales del poder. Arrepentimiento es la base. Arrepentimiento es la base. El arrepentimiento del pecado es la base para ese poder espiritual. Quizá ustedes se acuerdan la historia que encontramos en Hechos capítulo 8 también. Cuando los discípulos estaban predicando, se les acercó a ellos un hombre llamado Simón, a quien conocían como Simón el Mago, ¿sí? Y él estaba acostumbrado a deslumbrar a la gente con sus artes de magia. La Biblia no entra en detalle, así que no sabemos si era alguien que era muy rápido con las manos o alguien que realmente tenía un poder de parte del enemigo o una cosa así. Evidentemente a la Biblia no le interesa, solamente dice que era un mago, pero dice que cuando este Simón, el mago, el que estaba acostumbrado a deslumbrar a la gente, vio el poder de Dios funcionando, le llamó tanto la atención que se acercó a los discípulos y les pidió comprar ese poder. Les ofreció dinero para que tenga él también ese poder. Dice 8:19 de Hechos, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Y qué le contestó Pedro? En el versículo 20 le dijo, que tu dinero se muera contigo. Que tu dinero se muera contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Fíjense esta frase. No eres íntegro delante de Dios. Así que cualquiera que no es considerado íntegro delante de Dios, no puede hacer uso de ese poder. ¿Cuál es la base entonces del poder de Dios? Integridad. Y para alcanzar integridad tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Por eso sigue diciendo Pedro, por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Dios no va a vertir su poder sobre pecadores.
Él trabaja a través de vasos limpios, santificados. Ya nos pusimos de acuerdo en que necesitamos poder de Dios entre nosotros. Pero tenemos que saber que simplemente por desearlo, el poder no va a funcionar. Yo además debo entrar en una actitud de arrepentimiento, de santidad, de integridad, para que entonces sí Dios decida activar su poder a través de cada uno de nosotros. Tenemos que saber que si bien Dios prometió su poder a cada uno de nosotros, una cosa es la promesa del poder y la otra es la posesión de la promesa de poder. ¿Sí? ¿Nos ha sido prometido? Por supuesto que sí. Pero no por eso ya somos poseedores del poder. Un ejemplo bien claro acerca de esto es el pueblo de Israel. Dios le prometió libertad, ¿sí? De hecho, obró libertad a favor de ellos, como lo ha hecho por cada uno de nosotros. Los sacó a ellos de Egipto, como también nos sacó a nosotros de la vieja vida, ¿no? Y los llevó hasta el mismo borde de la promesa, ¿sí? Si les prometió una tierra, la tierra estaba ahí, no había dudas, ellos la llegaron a ver, ¿sí? La tierra existía, no era ficticia, la promesa era real. Pero cuando Dios ya estaba listo para hacerlos entrar, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan aquella historia de los 10 espías que trajeron un mensaje negativo? Y dijeron, sí, la tierra está buena, pero hay demasiados gigantes, no vamos a poder entrar. En realidad Dios nunca les dio a ellos la opción de decidir si podían o no entrar. Eso ya estaba decidido. No tenían que pensar en eso. La entrada a la tierra prometida ya estaba decidida. Ellos solamente tenían que ir y pisar. La intención de que vayan los espías era simplemente ver y traer un adelanto de la tierra. No era decidir si se podía o no entrar. De la misma forma, cuando Dios habla a nosotros y nos da promesas, ¿sí? No está en nosotros el decidir si la promesa se cumple o no se cumple, si es buena o si es mala. Ya está decidido. Si Dios te prometió que tu familia va a ser salva, es una decisión. Si Dios te prometió prosperidad, ya es algo decidido. Si Dios te prometió sanidad, ya está decidido en el cielo eso. ¿Se entiende? Pero ¿qué hizo Israel? Paraditos al borde de la promesa, dijeron, no podemos, cuando nadie les preguntó si podían o no. Y entonces, un viaje que podría haber durado 11 días como mucho, se transformó en una travesía de 40 años y que en definitiva terminó con la vida de todos ellos y ninguno entró. Entonces, una cosa es la promesa y otra cosa es la posesión de la promesa. Todos aquí, todos, tenemos la promesa del Padre de que el poder de Él está a disposición, pero la posesión de la promesa, el uso de la promesa, está condicionado a nuestra integridad. Si somos íntegros delante del Padre, como le dijo Pedro a Simón, entonces podremos usar el poder. ¿Qué hacemos entonces para ir redondeando este tema? Creo que ya estamos de acuerdo en que el poder lo necesitamos. ¿Sí? ¿Amén? Lo primero que tenemos que hacer es eso, escoger vivir de acuerdo a esa promesa de poder. ¿Sí? Creer que es verdad. Lamentablemente, como dije al principio, todavía hay muchos cristianos que ignoran el poder de Dios o lo desechan. Dicen, no es para este tiempo, los milagros no son para ahora. Y entran en razonamientos que simplemente los alejan del poder de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es decidir nosotros vivir según esa palabra y declarar, yo creo que el poder de Dios es para este tiempo. Yo creo que los milagros y señales son para ahora. Y en segundo lugar, ajustarnos a esos principios de poder. En los próximos domingos yo quiero ir compartiendo algunos de esos principios de poder. Pero hoy por lo menos necesitamos ponernos de acuerdo en esto, en que si no hay integridad en nosotros, si no hay santidad en nosotros, no habrá poder. Y si no hay poder de Dios actuando, el mundo no va a cambiar.
A lo mejor si yo te digo el mundo, no es algo que te preocupe mucho, entonces te digo así, tu mundo no va a cambiar. Tu mundo. Es decir, tu familia, tus negocios, tu casa, no va a cambiar. Podemos usar el poder de Dios cuando nos manejamos en integridad, cuando vivimos en santidad. Necesitamos avanzar de la promesa a la manifestación del poder. Muchas veces hemos hablado acerca de la promesa. Creo que llegó el tiempo para nosotros como iglesia de avanzar de la promesa a la manifestación. El Señor ya ha empezado a hacer grandes cosas entre nosotros. Creo que muchos hermanos han empezado a poner en práctica lo que enseñamos, tanto aquí como los miércoles. Insisto en que vengan los miércoles, porque por alguna razón a Dios se le ocurrió hacer cosas los miércoles y las estamos disfrutando. No sé hasta cuándo, Él sabe, Él dirá. Ojalá que dure. Pero no nos perdamos nada de lo que Dios está diciendo y haciendo. Y aquellos que han decidido ya empezar a ponerlo en práctica, ya están experimentando esas cositas que solamente se explican con poder de Dios. Señales. Señales que señalan a Cristo en medio de nosotros. Cristo en medio de nosotros. El poder está a disposición de todos. Es para todos. El poder de Dios para hacer milagros y señales no es solamente para los líderes o para alguno que se pare en esta plataforma de madera. El poder de Dios está disponible para todos. La misma Biblia lo muestra. Las personas que hicieron uso del poder de Dios en la Biblia no fueron personajes renombrados, o no por lo menos al principio. Ayer Marina en el retiro de líderes nos hablaba acerca de David y el nombre que ella le puso fue Mata Gigante, pero nos enseñó claramente de que David no empezó como un mata gigante. Lo conocemos hoy como alguien que mató a un gigante, pero él no empezó así. Él empezó matando los bichos que tenía alrededor en su propio mundo de pastor, ¿sí? De pastor de ovejas. Y así todos los hombres de la antigüedad, Abraham, por ejemplo, lo conocemos como el padre de la fe, pero en realidad Abraham habrá sido un buen padre, pero mintió acerca de su esposa. ¿Se acuerdan cuando se tuvieron que ir a Egipto? ¿Sí? Y su esposa era tan linda que él tuvo miedo de que lo maten a él a causa de la belleza de su esposa. Y entonces, ¿qué dijo? No, es mi hermana, no tengo nada que ver. Mintió. Y aún así, a pesar de su mentira, Dios siguió trabajando con él y a partir de Abraham nació una nueva nación, de la cual también venimos nosotros. Moisés mató a un egipcio bajo los efectos del enojo, de la ira. Así todo Dios lo usó para conducir 3 millones de personas a través del desierto durante 40 años. ¿Sí? Pedro, media le decían, porque cada vez que abría la boca metía la pata, ¿no? Cada vez que hablaba, decía algo fuera de lugar. Así todo, Dios lo levantó como uno de los apóstoles de referencia, y con una sola predicación, un solo mensaje, 3.000 personas se llegaron a convertir. Bueno, ya hablé algo acerca de David, ¿no es cierto? Que aún después de haber matado al gigante, en un momento de ocio terminó pecando con una mujer que no era su esposa, y para agravar la cosa mató al esposo de esa mujer. Y aún así, Dios lo levantó como el rey más famoso de toda la historia de Israel. ¿Sí? Bueno, Pedro y Juan que les mencioné hoy, 2 pescadores pobres que no tenían dinero ni educación, pero fueron protagonistas de tantos milagros. El mismo apóstol Pablo, él decía que sus cartas eran poderosas, pero cuando él estaba presente dice que era muy débil, así que se ve que de carácter, en cuerpo presente, el tipo era medio flojo, ¿no? Nosotros leemos sus cartas y nos imaginamos a un gran apóstol, tremendo hombre, ¿sí? Pero él mismo reconoce que cuando él estaba frente a frente con la gente, no tenía el mismo carácter. Era bueno escribiendo, pero no hablando, ¿sí? Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? Un engañador, mentiroso durante mucho tiempo. Pero así todo Dios decidió levantarlo a él como un príncipe
con poder de Dios, eso dice la Biblia. Un príncipe con poder de Dios. El poder de Dios es para todos. Si Dios decidió hacer algo a través tuyo, entonces hay poder en tu vida, por lo menos que está prometido. Nuestro mundo alrededor necesita que ese poder se ponga en acción. Dios nos está llamando a ejecutar y a manifestar su poder. Es cuestión de que nos animemos, de que le creamos al Señor y de que digamos, sí Señor, yo creo esta palabra. Y yo creo que tu palabra no es solamente predicación, sino también manifestación de poder. ¿Qué les parece? Si nos desafiamos a nosotros mismos, yo creo que en realidad es un desafío de parte de Dios, pero si nos desafiamos a nosotros mismos a que en los próximos días nos animemos a ir a aquellos enfermos que conocemos o a aquellos necesitados, ¿sí? Y le pidamos permiso para orar por ellos, a ver qué empieza a pasar. ¿Qué tal si a ese que hace rato viene en un pozo financiero que no puede salir y a quien vos siempre le decís, mirá, tranquilo, ya van a cambiar las cosas, ¿sí? Confiá, dale, no te bajonees. ¿Qué tal si vas y le decís, mira, hoy no vengo a decirte nada, hoy vengo a orar por vos, y orás por él, y de pronto el manejo de sus finanzas cambia? ¿Cuántos se animarán? ¿Nos animaremos a eso? Esta noche yo quisiera que nos tomemos unos minutos para orar, para que entre nosotros se active el poder de Dios. Está, pero tiene que activarse. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.